En el corazón de Santurce, barrio vibrante, colorido y bullicioso de la ciudad capital de San Juan, se encuentra un local símbolo de la comunidad LGBTIQ+. Pero no siempre fue así. Aquí te cuento la historia de este icónico bar. La señora María Martínez Sotelo estaba buscando un lugar para hacer un negocio. Todavía no tenía en mente qué clase de negocio deseaba establecer. Solo sabía que quería ser una mujer independiente, emprendedora y crear su propia fortuna. Y lo más importante, que el negocio fuera en Santurce, lugar que la vio crecer. Enseguida le dice a una tía, también llamada María, que la acompañara en esa travesía. María amaba y respetaba mucho a esa tía. Para ella era como su mamá. Las mujeres emprenden el viaje y pasan por la avenida de Diego en Santurce. Y se percatan que para aquel momento y con tanta gente viviendo por el área, no había una licorería donde la gente pudiera comprar sus bebidas, ya sea para llevar a sus casas o las pudieran consumir en el local. De esta forma, María decide establecer un liquor store en la zona. Ella le menciona a su tía la idea e inmediatamente la tía se niega rotundamente y le dice que no se veía bien que una mujer tuviera un negocio de bebidas alcohólicas entre tantos hombres que administraban y frecuentaban este tipo de ambiente. Corría la década del 80 y a pesar de la revolución femenina iniciada en los años 70, todavía quedaba mucho de ese mundo conservador que veía a la mujer como sumisa, dulce y entregada a su familia. María, sin ningún temor y entre risas, le dice a su tía: no tan solo voy a montar ese negocio, sino que también le pondré por nombre Tía María, en honor a usted. Desde el 1982 se ubica Tía María Liquor Store en el número 326 de la Avenida de Diego en Santurce, San Juan, Puerto Rico. En un principio, Tía María recibía la clientela regular conformada por hombres heterosexuales que salían de sus trabajos y que además de comprar sus bebidas para llevar, las consumían en el local. María Martínez, ahora apodada Tía María por sus clientes, enfrentó un sinnúmero de situaciones, tales como discrimen por ser mujer por parte de los distribuidores de bebidas alcohólicas, hasta acoso sexual por parte de los varones asiduos al negocio. Tía María era una mujer joven y muy guapa, así que tuvo que empezar a moldear su carácter para sobrevivir en un ambiente dominado por hombres. María era una señora bien fuerte. Bregaba con varones, y tenía que ser fuerte, una señora fuerte, sabia. Era una mujer inteligente, era una mujer inteligente. Y pues esa parte sí, como ser humano, como jefa, pues tenía que hacer como era, porque si no se la comía. Pero un ambiente de varón. De varón, sí. Eran todos varones, sí, todos varones. Entonces, sí, no, era una mujer preciosa, bella, flaquita, blanquita, y como te digo, pero fogonársela cualquiera se paraba y se lo decía: te tienes que ir de aquí para afuera, va, tú sabes. El liquor store comienza a ser exitoso. Sin embargo, Tía María no se esperaba lo que estaba por venir. Tú sabes que hay tantos negocios que han desaparecido de índole gay. Y nos conocimos en uno que me encantaba, que se llamaba Numbers, que es estilo New York, con billares y video bar y ninguna pretensión. Muy sencillo. Y eso es lo que me gusta de Tía María, que aquí no hay muchas pretensiones. Aquí todos somos seres humanos y se trata como seres humanos. Y llegaste aquí porque entonces Rafa te invita para acá. No. Él dice que sí, pero no fue así. Lo que pasó es que con como tantos bares se fueron casi a la vez, digo, en un periodo corto de años, o cambiaron de manos, como Atlantic Beach, y se cambió su índole por completo, pues yo dije a él, a Rafa,
vamos a probar Tía María, porque yo he oído de ese sitio y sabemos dónde está aquí cerca. Y entonces digo, pues ok, y nos fuimos. Al principio, cuando entramos, la primera palabra, llegaron los blancos de Atlantic Beach. Pero después de eso fue chévere. Bueno, yo recuerdo cuando llegué aquí por primera vez, en el 1985, tenía 35 años, había acabado una relación muy hermosa, muy bonita de 16 años, y tuve que volverme a enfrentar al ambiente gay, ¿no? Y este fue el sitio que me dijeron cuando empecé a venir aquí, pues volver a enfrentar nuevamente lo que es el ambiente gay, ¿no? Saber cómo se movían las barras de este país. Y desde ahí me empecé a encariñar con Tía María. Recordemos que en los años 80 había pasado más de 10 años del Gay Power y los eventos de Stonewall en New York que pusieron en vitrina los derechos de la comunidad LGBTIQ+ alrededor del mundo. Sin embargo, en Puerto Rico todavía quedaban residuos de épocas donde el ser homosexual no estaba bien visto y el ser la burla de la gente era cosa normal en la sociedad. La lucha por permanecer y seguir viviendo con la orientación sexual sin ser juzgado se vivía día a día en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo. Cuando Tía María abre sus puertas, se desata una de las pandemias más terribles que han azotado la humanidad, el SIDA. Lamentablemente, se identificó en un principio a la comunidad gay con dicha pandemia y esto abonó a que el prejuicio hacia esta población fuera aún mayor. ¿Y cómo Tía María se va convirtiendo en un lugar de ambiente gay? Fue bien diferente porque cuando yo llegué, esto era straight. Entonces, la gente que trabajaba salían a las 4 y esto se llenaba de todo el vecindario de gente straight. Entonces, esto era como por hora. A las 4 ellos venían, todos los straight, y ya como a las 6:30 o 7 empezábamos a llegar nosotros. Entonces ellos poco a poco se iban yendo. Entonces, me encantaba mucho porque esto era tan diferente. Todas las neveras estaban en el pasillo, los billares ahí, pero toda la gente straight se comportaba bien con nosotros y la pasábamos bien. Sí, el negocio era straight, empezó straight. Y va cambiando entonces. Y ahí se cambia a gay por ella. Por ella Sí. va trayendo. Sí, ella sigue trayendo clientes poquito a poquito y hasta que el negocio entonces dio el boom. Sí, para aquella época era Bachero, que estaba en esa misma época que cejó. Y ahí pues entonces, no sé, ahí fue que se une el negocio, entonces el negocio coge el boom de meterse en el ambiente. ¿Y tú estabas trabajando en otro de los...? Sí, yo trabajaba en otro Tía María, Y vienes a trabajar... que era ambiente straight, y vengo al ambiente gay. Y ese cambio, cuéntame un poquito. Bueno, ese cambio primero estaba negativo, no quería venir porque soy una persona de Arecibo, gente de campo, como dice uno. Y al decirme, mira, tienes que ir por una baja gay a trabajar, yo digo, ¿qué es esto? Pero nada, mi hermana era compañera de la gerente de aquí. Y como ya yo tenía experiencia en negocios, pues ella quería que yo trabajara. Yo dije, pues mira, vamos a probar a ver. Y nada, probé 2 días, 3 días y vi que el ambiente era mucho más diferente al ambiente straight, tú sabes, en el sentido de la palabra, más suave, más sutil para trabajar con el cliente que en el ambiente straight para aquella época, no sé todavía ahora, pero el ambiente era más fuerte en el ambiente straight. Y de ahí pues llevo ya casi 30 y pico de años metido aquí. Así es. Tía María comienza a tener un público diurno y otro nocturno. El nocturno, claramente gay. Esto se debe en parte a que el señor Rolando Blanco, yerno de Tía María, se había unido a su suegra y estaba llevando las riendas del negocio. Él decide contratar a un bartender más porque la cantidad de gente que llegaba al lugar aumentaba y resultaba ardua la tarea en la barra para 1 o 2 bartenders solamente. Y contrata a Minerva Peña. No, yo llego a través de mi hermana, que ella era del ambiente y la que administraba el negocio para aquella época era su amante, su amiga. Y ahí es que entro yo a trabajar en Tía María. Bueno, Minerva, ella era la que administraba esa época el negocio.
Per se, pues el negocio entró a ser gay porque ella fue que lo puso, es gay. Y fue como era como te digo, una supervisora, una gerente de negocio para aquella época, que era la que movía el negocio. Y fue, como te digo, la que introdujo el ambiente gay al negocio. Minerva era espectacular. Minerva, tú llegabas, te saludaba, bien nice, te trataba espectacular. Ella era la jefa, ella fue la que convirtió esto en gay. Minerva yo la conocí también en la Universidad del Sagrado y cuando la vi aquí pues más a gusto me sentí, una chica muy recta, muy propia. Yo soy comerciante y siempre me identifico mucho con los comerciantes, ¿no? Y ver que ella siempre creó un ambiente de respeto ante todo en la barra, siempre hubo esa cordialidad, esa amabilidad, pero todo en un ambiente de respeto. Ya para los años 90, las noches de Tía María eran completamente gay. Llenas de alegría, cruising, tragos, encuentros, amores y desamores. Ya Tía María se había convertido para muchos en un refugio donde podían ser ellos mismos y ellas mismas. La gente que llegaba a Tía, como poco a poco se le llegó a conocer al bar, era esa familia extendida, la familia que escogemos y compartimos cosas que por alguna razón u otra no hablamos con la familia asignada. Me siento más libre con mi pareja, no siento que si estoy abrazando a mi pareja, estoy como violando una ley de seguridad o molestando a otra persona. Pero las personas que vienen acá también vienen con la mentalidad de que van a ver esa cosa, de que van a ver que hay personas en pareja que se quieren y se sienten muy felices. Acá se agarran de mano, se abrazan, se besan de vez en cuando. Y conocí personas recientemente en el Villar que me dijeron, yo vengo para acá a jugar, no son del ambiente, y dijeron que van a venir, que se sienten muy bien con nosotros. I'd been here in Miramar for probably 3 years, and I was in my doctor's office one day, and he said, do you go to gay bars? And I said, well, no, I don't know of any. And he said, there's Tia Maria. It's right around the corner. My doctor's office was here in Santurce. And I said, you're kidding. So I got to finish with my medical exam, and I belted it right over here. And I've been here ever since. Tía María le identifica porque yo creo que si no estuviéramos todos los que llevamos muchos años viniendo aquí. La barra, el primordial ambiente siempre ha sido el ambiente gay, ¿no? Desde que yo llego aquí, desde que yo vengo. Y sí lo creo, representa a la gente gay y representa para mí gente profesional, gente de calidad, gente humana, porque nuestro ambiente muchas veces está marginado por los diferentes prototipos que le ponen a la gente del ambiente gay. Aquí hay gente profesional, abogados, ingenieros, maestros, contables, profesores, de todo tipo de profesión. En Tía María se juega billar. En Tía María se liga. Te enamoras, te casas, te besas, te abrazas, te desahogas, pero siempre te diviertes. Tienes una historia que contar. Tienes una persona con quien solidarizarte, una persona que te escucha, que se identifica con tu causa. Hicimos un baquiné mayormente en esta isla es para un niño cuando fallece, pero quisimos darle ese toque de humanidad porque fue la primera vez que me enfrenté con un gran amigo que conocí en Tía María, un ser humano que falleció. Y todos ese día nos vestimos de blanco porque la familia nos dio las cenizas, parte de las cenizas para aquí Edith y Grisel, que eran las bartenders en ese entonces. Hicimos un pequeño baquiné, pero a nivel de un tributo de amor a un ser humano maravilloso. Luego nos fuimos a la playa del Escambrón y allí, ¿verdad? En el mar regamos sus cenizas y luego todos vinimos aquí a celebrar su vida. El otro momento, una anécdota maravillosa que no en todos los sitios lo hacen. Ninguna barra de este país estoy convencido que nunca le ha rendido tributo a los bartenders. Y eso para mí fue un orgullo bien grande formar parte de ese staff junto con el señor Rolando, ¿no? Y le hicimos un tributo de amor a los 4 bartenders, Dani, Héctor, Edith y Grisel.
donde hubo fiestas, holgorio, una comparsa y una actividad muy linda. Tienes que cortar aquí. Bueno, Edita es una chica con un temperamento demasiado fuerte, ¿no? Versus Grisel. Pero Edita, en el fondo, quienes la logramos conocer, tuvimos la dicha de compartir con ella, tiene un corazón enorme. Nunca me olvido, todas las Navidades ella hace una actividad para recolectar juguetes. Y créanme, así lo hacíamos y así a la gente de Tía María se desbordaba en regalos para niños. Fue muy enfática en todo ese tipo de actividades donde quería regalos, si fueran económicos, pero que estuvieran nuevos, que estuvieran en buena presencia para donarlas a los niños de diferentes instituciones de este país. Y fue una chica también con mucha visión y también con mucho respeto a los clientes. Y cuando aquí había un revolú, lo que fuera la primera en salir, era ella en dar la cara. En Tía María, si te vas, siempre esperan tu regreso. Viviendo en Estados Unidos y el ambiente gay que yo conocía, las pocas cosas que había visto, había esa parte como superficial que la gente tenía que usar o una marca o vestirse de alguna manera o ponerse el pelo de alguna manera. Y aquí yo llegaba y estaba todo el mundo normal desde mi perspectiva, ¿verdad? En maones, en t-shirt, un ambiente totalmente cómodo. No había ningún elemento de pretensión. Entonces, pues ya se convirtió en mi primera parada en Puerto Rico. Yo recuerdo aterrizar, rentar el carro, poner las maletas en el baúl y llegar aquí. Directamente, antes de hacer ninguna otra parada, estacionarme ahí al frente y entrar. Y Edita y Giselle eran las bartenders que recuerdo perfectamente porque yo venía 1, 2, 3 veces al año máximo. Y yo entraba y ella se acordaba de mi trago. Y eso fue bien impactante para mí, ese calor puertorriqueño que lo viví en esas 2 bartenders, pero en toda la comunidad. La gente me trataba como si yo viviese aquí. En el 2018, cuando llegué acá a Puerto Rico, fue que llegando del país vine y visité Tía María. Un lunes, 2018, hace 7 años aproximadamente, y estaba en un karaoke, estaba acá. No sabía que verdaderamente que era de ambiente hasta que después me explicaron y me dijeron, pero me sentí muy muy bien hasta que desde entonces he seguido viniendo todos los años desde ese entonces. Ok, esto es para que ustedes vean cómo en esta barra son eventos que hacemos. Por ejemplo, cuando hay Miss Mundo, pues hacemos Mr. Mundo Tía María, y aquí hacemos este tipo de actividades como Tía María Universe, que cuando hay certámenes de belleza de Miss Universo, le ponemos una banda a cada cliente de aquí y esa noche final coronamos a quien haya sido seleccionado. Esto es para poderle demostrar que realmente aquí hay gente, hay buena vibra y hay una camaradería muy buena, hay gente maravillosa. La gente que llega a Tía María valora el ambiente acogedor, las bebidas fuertes y los precios accesibles. Allí comienzas o terminas la noche de juerga y diversión. Las personas que se acercan al Centro de Bellas Artes o alguna actividad en el Museo de Arte de Puerto Rico disfrutan del ambiente de Tía, que se extiende hasta la acera frente al local. Ver cómo se aglutina la gente que frecuenta el sitio es toda una fiesta y algarabía, y en ocasiones aceptan el reto de entrar al lugar que se abarrota un sábado más. Tía María, como la familia extendida que es, siempre tiene un gesto solidario. Se recoge dinero para la operación de uno de los clientes, se hacen ventas de hot dogs y refrescos para recaudar fondos para la recuperación de un amigo. La solidaridad en tiempos difíciles, ya sea de enfermedad o fallecimiento, siempre está viva en Tía. Por otro lado, han habido visitas de candidatos políticos de Puerto Rico y de los Estados Unidos que se dan cita en el lugar para promocionar sus plataformas de trabajo. Es que en Tía María, la amalgama de gente que se reúne en el lugar no termina. Maestros,
enfermeros, doctores, abogados, ingenieros, vendedores, influencers, retirados, de todo como en botica. Así es, tía, la cita obligada para pasarlo bien. Y tú si tienes que ir a Bellas Artes, ¿dónde para? Tía María. Es el break de Bellas Artes, vamos a Tía María, que es más barato. Bueno, lleva tantos años que ya es una institución por su naturaleza. Y es casi el único bar que existe. Digo, hay 2 o 3 más por ahí, pero en el área metropolitana es Tía María y un par de otros. Y ya, porque antes eran docenas de bares, pero ya no. Porque la tendencia es, yo creo, más a bar mixto y menos de bar separado. Que tiene su ventaja, honestamente, pero es así. Con toda mi experiencia, yo viví 40 años fuera de Puerto Rico y a todas las personas que yo traje a Puerto Rico o invité a Puerto Rico, Tía María, era una parada esencial. Yo tengo amistades de los 90. De hecho, casualmente estaba hablando ayer con un amigo mío que en los 90 lo traje a Tía María y todavía me pregunta por Tía María. Esta experiencia, a todas las personas que yo con quien las he compartido, pues es una experiencia única. Y sería bonito que la juventud también tuviese, y recientemente estuve aquí y ver las generaciones, porque cuando yo venía aquí en los 90 o en el principio de los 2000, mucha de esa gente que yo conocí en esas navidades de vacaciones todavía están aquí. Ese por las décadas. Y lo que me gustó de una visita reciente es que hay una generación nueva de jóvenes entendiendo la magia y esta cosa especial de Tía María. Este lugar es apreciado por los locales porque se aleja del ambiente del turisteo regular y atrae a visitantes del extranjero precisamente porque los desvincula del ambiente turístico tradicional y los envuelve en la magia de la barra boricua del barrio. Tía María frecuentemente es mencionado como un lugar imprescindible para visitar y para los que quieren entender e involucrarse en la vida queer de la isla. Que allí siempre la clientela que viene de otro país caen a Tía María. ¿Por qué? Pues llevamos tantos años, pues ya se conoce que es un punto para caer. El yerno Rolando Blanco le compra a la suegra. Y después de Rolando, pues es que cogen a esta muchacha, Minerva, que ya trabajaba en TV Guía para aquella época, y sale de TV Guía y entra Tía María. Y ahí es que entonces se empieza a bajar a la gente del ambiente. ¿Cuánto tiempo? Porque él murió, pero ¿cuánto tiempo estuvo Rolando con este negocio? No más de 40 años, yo creo, fácil, porque yo llevo 30 y pico y ya él estaba aquí. Sí, sí. Después de se formó los otros Tía María. Sí, los hijos. Es una corporación de la esposa y los hijos. Rolando era una cosa especial. Rolando entraba por esa puerta y le pagaba un trago a todo el mundo. Tía María siempre te da la bienvenida, te ofrece un abrazo, te quiere y te recuerda. Por eso, cuando quieras pasarla bien, cuando quieras sentir una comunidad que te apoya, te entiende y se solidariza contigo, nunca dejes de decir, nos vemos en Tía. Bueno, porque todo el mundo se lleva, todo el mundo es bien amigable. Pues, bueno, aquí me conoce todo el mundo. Esto es como una familia. So if there was anything, that's what made me return. Because and when I came in, he remembered me. Mayormente la clientela aquí es gay, pero vienen de todo. Y pues espero que siga así, porque esto es history in the making, como se diría en inglés. Somos parte de una familia, sí. Y nunca ha habido esa barrera, porque a mí me han dicho, pero tú eres heterosexual, pero Tía María, yo no, esto no hay problema. Ajá. Es que al final del día todos somos seres humanos. Sí, somos humanos. Sí, yo no te digo, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuela, nunca hemos tenido, todo lo contrario, somos familia, somos humanos.